Muy buenos días, siendo las 10:13 de la mañana del día de hoy, miércoles 31 de octubre del año 2018, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Función de Control de Garantías Constitucional reinicia nuevamente esta audiencia solicitada por la Fiscalía. Muy bien, entonces, ya ubicado pues en esta carpeta que la Fiscalía corrió traslado, aparece la denuncia con fecha 16 de agosto del 2017, y la víctima BIMH. La defensa refiere de que pues no se ha desvanecido esa inferencia razonable de autoría, ya que son cuestiones de imaginación de la menor, son fantasías y que por eso mintió inicialmente. Note que si la Corte, en una sentencia, la SP 606/2017, con respecto a cuando los testigos declaran en una forma distinta, dice lo siguiente al punto. Dice, las partes tienen la potestad, abro comillas, las partes tienen la potestad de recibir entrevistas y declaraciones juradas como actos preparatorios del juicio oral. En la práctica judicial suele ocurrir que los testigos durante el juicio oral declaren en un sentido diverso a lo expresado en sus versiones anteriores o nieguen haber hecho esas manifestaciones, como al parecer está ocurriendo en el presente caso, que ante la Fiscalía mencionó unas situaciones que efectivamente habían ocurrido, hicieron señalamientos concretos y precisos, mientras que ya en esas declaraciones extrajuicio, inclusive en la entrevista, están cambiando su versión. Dice, sigue siendo la Corte, abro comillas, esos comportamientos pueden tener múltiples explicaciones que van desde la decisión del testigo de no perpetrar una mentira hasta los cambios de versiones propiciatorios por amenazas, miedos, sobornos, etcétera. Es decir, existen múltiples explicaciones por cual un testigo hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa. Se desconoce las situaciones por el cual estas personas están cambiando su versión. Es posible, pues ya viendo pues la situación del señor Jason, en la cual se encuentra recluido en la cárcel, y viendo pues esa situación, posiblemente estén cambiando la versión. Pero este operador judicial considera que con esos elementos probatorios que ha corrido traslado a la señora fiscal, perduran esos motivos fundados, la inferencia razonable de autoría, y con esos elementos probatorios que ha corrido traslado el señor defensor, no se desvanecen la inferencia razonable de autoría, ya que al parecer están haciendo una retractación, pero igualmente con esos elementos probatorios no se desvanece esa inferencia razonable de autoría. Es por eso que este operador judicial, en ese sentido, con respecto a lo planteado por la defensa en el punto de la autoría, el despacho judicial considera que no es atendible la petición elevada por la defensa. Es por eso que este operador judicial considera que aún perduran la inferencia razonable que manda el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. En igual sentido, la medida de aseguramiento se decretó no por el arraigo o por la no comparecencia al proceso, lo ha referido a la defensa, inclusive la Fiscalía no lo ha mencionado, inclusive en esa acta en la cual se corrió traslado se menciona no lo que tiene que ver con la no comparecencia. Seguramente es verdad o es cierto lo que el señor defensor refirió, pero note que la medida de aseguramiento se decretó por el numeral segundo, dice que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ampliado por el artículo 310, donde se menciona el peligro futuro, donde menciona la gravedad y la modalidad de la conducta en el presente caso, y como lo ha referido la señora fiscal, inclusive como lo decretó el juzgado cuarto de garantías, donde se mencionó pues que la gravedad de la conducta del señor Jason Alexander Molano, atendiendo pues la situación de cercanía con la menor, inclusive una menor de 14 años, de 12 años, o inmadurez psicológica, atendiendo pues esa confianza que seguramente se había ganado frente a la menor, ya que era el esposo compañero de su tía, y en vista de esa confianza que despliegan pues los miembros de un grupo familiar, seguramente se ganó la confianza, inclusive al punto de la menor, como lo ha mencionado, se enamoró de esta persona,
Y como es común, en algunas situaciones, pues así lo reitera la psicóloga. Por eso el despacho judicial considera que la conducta es grave, aún sigue siendo grave igualmente la modalidad, ya que los hechos ocurrieron inclusive aprovechando la situación o en situaciones en la cual la menor quedaba sola, puesto que la tía, inclusive la madre, en ciertas situaciones a veces se ausentaban por por espacios cortos de tiempo, y aprovechando pues esa situación el señor Jason aprovechó esa situación y cometió la conducta en la cual hoy se está investigando. Por eso la conducta sigue siendo grave, igualmente la modalidad, inclusive el numeral sexto aún sigue cumpliéndose cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Se allegó el registro civil de nacimiento de la menor, en la cual para la época de los hechos tenía 12 años. Se configura, aún se sigue configurando el numeral segundo, el quantum punitivo que supera los 4 años. Se torna necesario, aún perdura esa necesidad, la razonabilidad, inclusive la proporcionalidad. Y en lo que tiene que ver con el tiempo, la medida de aseguramiento se decretó el 25 de agosto del 2017. Hasta la fecha llevamos 400, sin contar otros, ya que la señora fiscal radicó la petición el 16 de julio del 2018, en la cual se fijó para el 25 de julio. Se liberaron las comunicaciones, aunque la fiscalía no mencionó cuál era el defensor. Se libraron comunicaciones al doctor Edgar Echeverry. Luego, posteriormente, la fiscalía mencionó cuál era el defensor, se aplazó para el 14 de agosto, se libraron las comunicaciones a las partes procesales. Luego, el 12 de septiembre, la defensora, el 14 de agosto, mencionó quién era el defensor, el doctor Daniel Giovanni Naira. Se vio para el 12 de septiembre. El 12 de septiembre ninguna de las partes vino. Se exhortó a las partes para que justificaran su inasistencia, y el defensor justificó pues su inasistencia debido a que tenía problemas de salud, y luego se aplazó pues para el 26 de septiembre, y el 26 de septiembre las partes consideraron de que aplazarla, y finalmente para el día de hoy. Sin contar algunos aplazamientos que se allí mencionan, igualmente se menciona un aplazamiento que mencionó la defensa, igualmente la fiscalía, pero note que igualmente, pese a que cuando la fiscalía pide un aplazamiento, a veces existen los fiscales de apoyo, igualmente en el caso de los defensores existen un defensor suplente. Entonces, ese tiempo cuando la fiscalía aplaza una audiencia, ese término se corre en contra del Estado. Inclusive existen fiscales de apoyo cuando el fiscal no puede, cuando se le cruzan audiencia o por cualquier situación, entonces existen los fiscales de apoyo. Y en el caso de la defensa igualmente, cuando presenta una solicitud de aplazamiento, pues para precisamente el mismo Código de Procedimiento Penal hace referencia de que puede asistirlo un defensor suplente. Entonces este operado judicial, así como la fiscalía, cuando pide un aplazamiento, ese tiempo se va en contra del Estado. Cuando la defensa igualmente pide un aplazamiento, va en contra del procesado. Entonces, haciendo ese recuento, tenemos hasta la fecha de hoy, del 25 de agosto del 2017 al 25 de agosto del 2018, tenemos 365 días. Tenemos 6 días de agosto, septiembre 30, octubre 31, para un total de 432 días. El operado judicial considera que efectivamente se llenan los requisitos para prorrogar la medida de aseguramiento, en establecimiento carcelario que pesa contra el señor Jason, decretada por el Juzgado Cuarto de Control de Garantías de esta ciudad el 25 de agosto del 2017.
Se prorroga por un año más, un año más contado a partir de la fecha. No se atiende la petición elevada por la defensa en el sentido de decretar una medida menos restrictiva. No se revoca la medida de aseguramiento como lo ha pedido el señor defensor por las consideraciones antes referidas. Y en conclusión, el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías, primero prorroga la medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario del señor Jason por un año más, contados a partir del día 26 de agosto del 2018 hasta el 26 de agosto del 2019, fecha esta en la cual se decretó la medida de aseguramiento por juzgado cuarto de control de garantías. Segundo, no se accede a la petición elevada por la defensa en el sentido de sustituir o decretar una medida menos restrictiva por las manifestaciones referidas. Y tercero, no revoca la medida de aseguramiento planteada por la defensa. Contra estas decisiones proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Conforme con la decisión. Señor defensor. Señoría, interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. Le concedo el uso de la palabra para que sustente el recurso de apelación. Gracias, señoría. Manifiesto a su estrado que respeto, pero no comparto en lo más mínimo la decisión que se ha proferido por parte de su despacho, y esa inconformidad, ese disenso se sustenta en los siguientes aspectos. En primera medida, expresó el despacho que la privación de la libertad, la medida de aseguramiento, se prorroga porque se considera que la conducta que se investiga es gravísima y que por lo tanto ello hace necesario mantener privado de la libertad a mi cliente. Es decir, que la medida se está prorrogando única y exclusivamente con base en aspectos meramente objetivos y aspectos meramente relacionados con la tipificación. Es decir, que el ACO desconoció con su decisión por completo lo dispuesto por el parágrafo único del artículo 308 de nuestro Estatuto Procesal, según el cual el juez control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configuran los requisitos para la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Es decir, que aun cuando en este caso estuviéramos investigando una conducta de genocidio, esa sola tipificación no habilita la imposición de la medida, sino que debe verificarse si a futuro la persona que se procesa puede llegar a incurrir en una conducta similar. Y ello es lo que aquí no ocurrió, ese análisis no se hizo y por lo tanto surge ese inconformismo con la decisión adoptada, puesto que podrá observar el señor juez del circuito aspectos como que, por ejemplo, no se expuso en ningún momento la existencia de amenazas a testigos, a víctimas, que generan que pueda llegarse a inferir ese presunto peligro para la sociedad o las víctimas. No se tuvo en cuenta en lo más mínimo. Es más, no se hizo el más mínimo pronunciamiento, tan siquiera por allá camuflado en la motivación, en lo relacionado con que la presunta víctima ni siquiera reside en el municipio de Buga, sino que lo hace en la ciudad de Barranquilla. Frente a ese cambio de ubicación, frente a esa lejanía entre procesado y presunta víctima, no hubo algún tipo de pronunciamiento. Es decir, que no se tuvo en cuenta que una parte se encuentra en el extremo norte del país versus el extremo sur, que es el departamento del Cauca, donde tiende arraigo el procesado, lo que haría prácticamente imposible que pudiesen estarse encontrando y que por lo tanto ese escenario llegue a generar algún presunto riesgo. Y el riesgo futuro no lo da la conducta endilgada por sí misma, porque el debate meramente objetivo no es el correcto, porque si así fuera, todo imputado por un delito como el homicidio tendría que ser privado de la libertad bajo el presupuesto de que pueda llegar a matar a otra persona, o todo imputado por lesiones personales tendrá que ser objeto de medida de aseguramiento porque puede llegar a lesionar a alguien más, y así sucesivamente todo ciudadano acusado por delitos sexuales contra una única menor de edad que se aduce víctima, podría entonces presumirse que puede salir a violar a cuanta niña se encuentre en la calle, y esa deducción de peligrosidad está abolida en un sistema penal como el nuestro.
Lo ideal es que se hiciera un análisis subjetivo del procesado, un análisis de su comportamiento para determinar si a él de manera puntual es necesario tenerlo tras las rejas mientras se define su libertad en un juicio oral. Y ese análisis es el que aquí se echa de menos porque ni siquiera se tuvo en cuenta su carencia de antecedentes penales, no se tuvo en cuenta que mientras la Fiscalía dice que pretende proteger a la comunidad, es la propia comunidad la que con sus firmas reconoce que el procesado es una persona pulcra y querida por la sociedad, y frente a ese documento del que se corrió traslado en esta audiencia tampoco existió el más mínimo pronunciamiento. Y es que cuando el legislador creó el artículo 310 del Estatuto Procesal para dar herramientas para analizar ese peligro de la sociedad, estableció un total de 7 numerales que deben analizarse en conjunto y no por separado, porque si así se hiciera por separado, como se hizo en la audiencia de imposición de la medida, pero que en este caso se prorroga pero no se anuncia si es que existe todavía el mismo numeral o ha variado, porque frente a ese aspecto no existió ningún pronunciamiento por parte del despacho, pero basándonos en la decisión inicial donde se privó de la libertad, pues bastaría invocar el numeral 6 de ese artículo 310, de que habla de que cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años, para poner una medida, es decir, que si bastara solo ese requisito objetivo, no tendría razón de ser la existencia de la audiencia de medida de aseguramientos y la misma tendría que ser retirada del Código de Procedimiento Penal cuando estemos frente a ese tipo de conductas punibles investigándose, porque si nos vamos a ese numeral 6 como fundamento exclusivo para privar de la libertad, bastaría entonces imputar cargos y de una vez enviar de manera automática al ciudadano a prisión en un aspecto más notarial que judicial, porque bastaría invocar la existencia del numeral para que no tengamos que perder el tiempo en un debate, en una audiencia de medida de aseguramiento, si nos vamos a ir netamente a aspectos objetivos, cuando lo correcto es ver que se haga un análisis en conjunto de los demás numerales, para solo así determinar si el ciudadano que se vincula al proceso realmente necesita de manera urgente, como lo dice el 306, estar encerrado, lo que sería prudente si se tratara de un integrante de una organización criminal, de una organización delincuencial, de una red de prostitución de menores, o si el señor Molano tuviera sentencias condenatorias vigentes o incluso proscritas por delitos dolosos, o que mi cliente estuviera gozando de algún mecanismo sustitutivo de pena privativa de la libertad, así fuera por un delito de los conocidos como del chisme, así fuera por un tema de calumnia, de injuria, algún tipo de conducta, pero en este caso puntual ni siquiera se ha expuesto por parte de la Fiscalía en su solicitud que tan siquiera exista al menos una indagación preliminar por hechos similares o diferentes que hagan pensar que mi cliente fuera un peligro porque sea proclive a la comisión de conductas punibles. Podrá percibir el señor juez del circuito que en este caso lo único que tenemos es a una única menor en más de 50 millones de habitantes que estamos a completar en el país, que señala inicialmente a sus familiares que presuntamente fue accedida por mi cliente, pero que con posterioridad reconoce que se inventó todo porque le gustaba el marido de la tía y que quería separarlos. Es decir, que existe una clara contradicción de que quien hace el señalamiento y ese reconocimiento de la mentira, que fue verificado por los familiares de la menor, que fue verificado por una psicóloga forense y que fue contratada por la defensa técnica, pero que además pudo verificar la propia Fiscalía a través del CTI Medicina Legal, lo que hace pensar que no es una hipótesis desesperada del defensor, sino que ha sido una postura que se ha venido manteniendo y que ha sido verificada por familiares, defensa y por el propio ente investigador. Lo que causa curiosidad y disenso con la decisión aquí adoptada es que, como si la Fiscalía y el ACO tuvieran un sensor de los que se utilizan en las pruebas de polígrafo, se define anticipadamente que solo la versión inicial es la correcta y no la versión final, descalificando la versión actual de los denunciantes en deterioro del derecho a la libertad del procesado y declarando como letra muerta el contenido del artículo 7º de la ley 906, según el cual el procesado se presume inocente y como tal debe ser tratado, no presumir que de pronto esté haciendo algo para cambiar versiones, no presumir que detrás de esa retractación exista algún hecho delictivo, pero ni siquiera con una enorme variación de las circunstancias que existían al momento de privarlo de la libertad, se le permite a mi cliente defenderse libre, cuando en este momento ni siquiera tiene el poder policial
que generaba en su momento a ser parte de la fuerza pública. Es más, han cambiado tantas las circunstancias que ya ni siquiera la señora Lucero y el señor Molano son pareja, ya no residen en la misma vivienda, ya no son ese núcleo familiar, ya la menor no tendría contacto con su entonces tío político, que fueron aspectos que se tuvieron en cuenta al momento de imponer la medida y que al momento de variarse debe generar que varíe también las restricciones que se le imponen a sus derechos fundamentales. Adicionalmente, considero que el despacho incurre en un evidente yerro judicial al considerar en su motivación que el defensor debe pedir una audiencia independiente ante un juez de garantías para buscarle la revocatoria por ese mecanismo, y sumado a ello da credibilidad a la postura de la Fiscalía según la cual los elementos presentados para evitar la prórroga son exactamente los mismos elementos materiales probatorios que se presentaron en esa audiencia de revocatoria fallida y que por lo tanto pues se considera que no es una tercera instancia para pronunciarse al respecto. Y esa postura de la Fiscalía que hizo eco en el despacho genera un yerro judicial porque lamentablemente no pudo ser debatida en esta misma audiencia, porque como lo podrá percibir el señor juez del circuito, en esta audiencia la Fiscalía tuvo una doble oportunidad de intervención contra una sola del defensor, lo que impidió esa opción de poder mencionar que si bien los elementos aquí presentados fueron usados para ese intento de revocar la medida de aseguramiento en el mes de febrero, ello no impide de ninguna manera que se puedan usar nuevamente para oponerse a una prórroga de medida, en especial cuando se están completando, porque resulta que lo que se hizo fue invocar en esta audiencia esos elementos que se utilizaron inicialmente en la revocatoria, pero complementándolos con unos elementos adicionales que fueron objeto del traslado por parte de la Fiscalía 5 días antes del juicio, esto es en el mes de abril, como fue la entrevista que se le practicó por parte de Medicina Legal a la menor BIMH, en la que no se contaba con ella al momento de la revocatoria y con la cual se constató que la menor se mantiene firme en la postura según la cual se inventó todo por celos, siendo ello una declaración sumamente importante y relevante, sobre todo por la entidad que la recepciona y que permitió corroborar que sí es cierto que la menor está retractándose voluntariamente de sus señalamientos contra mi cliente, en tanto que en las instalaciones de Medicina Legal no se encontraba ni el procesado, ni mucho menos este defensor. Se recepcionó en la zona norte del país, en la ciudad de Barranquilla, es decir, donde no existe la más mínima inferencia del procesado o su apoderado frente a esa institución, porque podría llegarse a pensar inicialmente que como la psicóloga forense es contratada por la defensa, pues podría tener cierta inclinación hacia favorecer los intereses de mi cliente. Pero no podría pensarse lo mismo cuando quien hace esa confirmación de declaración es el Instituto de Medicina Legal, porque el instituto sería más proclive a amparar o a respaldar los intereses del ente investigador en demostrar una culpabilidad, y en este caso lo que percibió Medicina Legal es que la menor se retracta. Sí, claro, hace el señor entrevistador una serie de calificaciones de que al parecer para él, en su tema subjetivo, no le da credibilidad el relato de la menor, un aspecto que es netamente arbitrario y salido por completo de sus funciones, porque la actividad del entrevistador es someter a la menor con unos protocolos una serie de preguntas y no estar haciendo conclusiones que nadie le pidió y que por virtud de su cargo no está llamado a emitir, en tanto que él no es una persona encargada de hacer pruebas de polígrafo para determinar si la menor está mintiendo o no, y simplemente copia lo que la menor le dicta en sus respuestas. Esa es su misionalidad, y en esa misionalidad recepcionó claramente que la menor aduce que mintió porque le gusta el procesado, porque se enamoró de él, y frente a ello pues es un aspecto que cambia considerablemente esta situación. Y nótese que en esa declaración podrá ver el señor juez del circuito que no es un enamoramiento que se generara como una consecuencia de los presuntos accesos carnales. Por el contrario, lo que está reconociendo la menor es que esos accesos no se generaron jamás y que ese enamoramiento es por ese trato amable de la persona que velaba por la manutención de su residencia, y que incluso en las peleas de pareja se dejaba gritar por parte de su compañera sentimental, porque ni siquiera es de esos ciudadanos tal vez de posturas machistas
que entren a insultar a su pareja, sino que por el contrario se percibe en las declaraciones que es de los que se deja hasta pegar. No estoy tampoco de acuerdo con su decisión, su señoría, en virtud a que en esta audiencia donde se debate la libertad del procesado, no puede hacer carrera la postura según la cual no puede hacerse nada distinto por parte del defensor que oponerse a la prórroga de la medida, ya que contrario a ese señalamiento de limitación del ACU, el artículo 318 que leyó el señor juez en su motivación, precisamente habilitan al defensor a solicitar que no solo se revoque la medida, sino que también la misma pueda llegar a ser sustituida, pero no dice en ningún momento de ese artículo que deba hacerse ante un juez independiente ante quien se esté pidiendo la prórroga de la medida. No hay ese formalismo, no está establecido por el legislador, no está prohibido que se haga esa petición en esta misma audiencia donde se define libertad, y en Colombia aquello que no está prohibido está permitido, máxime cuando por principio constitucional prima lo sustancial sobre lo formal, y no podría entonces un juez de garantías imponer la existencia de formalismos consistentes en volver a citar a las mismas partes ante un nuevo juzgado con un nuevo trámite de solicitud de audiencia para debatir un mismo asunto, como lo es si la persona que represento debe estar o no privada de la libertad. Por eso surge la pregunta, ¿a quién le correspondió hoy tomar la decisión de continuar o no limitando la libertad de mi cliente? La respuesta es al juzgado tercero de garantías, y no podría pensarse que el despacho constitucional solamente pueda pronunciarse frente a lo restrictivo, cuando al llegar a la eventual conclusión de que la medida no es necesaria, pues lo lógico es que de llegar a ordenar eso, pues se traiga como consecuencia la libertad del procesado, y por lo tanto eso se entendería como una revocatoria de la medida. Por lo tanto es claro que el juez en este tipo de diligencia sí está facultado para llegar incluso hasta a sustituir una medida de aseguramiento, en vez de pretenderse que se deba acudir a una petición de audiencia adicional, desconociéndose flagrantemente el principio constitucional al que me he referido. Adicionalmente, sustento este recurso de apelación manifestando que se desnaturalizó la misionalidad de las audiencias de prórroga de medida de aseguramiento con la decisión que aquí se ha adoptado, que no es otra que concluir si a fecha hoy era necesario o no mantener encerrado en una cárcel al procesado, y no como aquí ocurrió, en donde con tal de generar la prórroga se le dio lectura al contenido de una presunta conversación, de una presunta llamada que habría inicialmente tenido la señora Lucero denunciante y la madre del procesado, siendo un aspecto que jamás debió tan siquiera mencionarse, no solo porque la Fiscalía no hizo alusión a ello, sino que lo está haciendo el señor juez de oficio, sino que adicionalmente se convierte en una maniobra que limita el accionar del defensor, porque para poder debatir ese aspecto de esa presunta llamada, tendría este defensor que obligar sí o sí a la señora madre del procesado a rendir una entrevista a la defensa para que diga si en algún momento sostuvo o no esa conversación telefónica, y eso es imposible en virtud de que la propia Constitución le da a esa señora madre del procesado la posibilidad de no declarar contra su pariente. Entonces no podrían empezarse a utilizar ese tipo de conversaciones, sobre todo porque no solo existe esa limitación constitucional, sino que impediría corroborar esa información, sino que además el hecho de que la señora Lucero llame a la madre del procesado a decirle: la menor me acaba de contar, mi sobrina me dijo que supuestamente pasó esto, esto y aquello, eso no es una prueba, no es un elemento indiciario que nos permita señalar que a futuro se puedan llegar a presentar nuevas conductas punibles por parte del procesado. Esa existencia de una presunta llamada a la mamá a dar quejas, a llamar a dar quejas a la suegra, no es en ninguna jurisdicción en ningún país un elemento que permita hablar o corroborar la existencia de un peligro para la sociedad. No se comparte tampoco de ninguna manera la descalificación que se hace a la labor del defensor cuando se mencionan esas entrevistas invocando palabras de otro juzgado como simples retractaciones de los testigos, cuando es bien complejo para un defensor lograr que esas personas que declaran en un proceso inicialmente ante la Fiscalía vuelvan a rendir esas declaraciones. Eso genera un desgaste de la defensa como para que se les califique como una simple retractación de los testigos, desvalorizando la labor que con mucho esfuerzo hacemos los litigantes, cuando lo lógico es que la defensa precisamente acuda a los testigos a preguntarles sobre lo sucedido.
no puede hacer carrera judicial con este tipo de decisiones, ese señalamiento que prácticamente se torna como delictivo contra los abogados cuando se da a entender que se pudieron haber ejercido presiones para obtener esos dichos retractatorios, no siendo admisibles esas posturas por parte de quienes ejercen labores como jueces constitucionales de garantías, mucho menos cuando fue por esa exposición de esas entrevistas que recepcionó la defensa a través de un perito en psicología forense que la Fiscalía decidió corroborar con posterioridad esos testimonios, incluso el de la menor, y por eso la fecha de la entrevista de BIMH por parte de Medicina Legal fue en marzo, mientras que la entrevista que expuso la defensa fueron en el mes de agosto y se hicieron públicas en febrero. Es decir, que la propia Fiscalía pudo corroborar que sí era cierto ese contenido. Es increíble que para imponer la medida de aseguramiento fueran suficientes los testimonios de la presunta víctima y sus familiares, porque como lo expuse en mi intervención inicial, no existen fluidos corporales que permitan corroborar que realmente existe un acceso. Si bien se habla de que la menor fue desflorada, eso se entra a justificar con las mismas manifestaciones según las cuales ella ya habría tenido relaciones sexuales con sus propios compañeros de colegio, es decir, con personas contemporáneas a su edad, pero no existen elementos materiales probatorios que lleguen a garantizar de manera científica, técnica, que sí haya existido ese acceso. Es decir, que entonces nos quedamos en el terreno de lo testimonial, pero para imponer la medida de aseguramiento hace un año sí fue suficiente los testimonios de las víctimas y sus familiares. Pero curiosamente y debatiblemente no son suficientes esos testimonios de esas mismas personas para dar por finalizada la medida de aseguramiento, lo cual no solo es ilógico, sino que raya con la arbitrariedad, porque surge la pregunta, ¿qué otros elementos pretende entonces la Administración de Justicia que recaude el defensor? Nadie está obligado a lo imposible, y si 4 o 5 personas hicieron un señalamiento delictivo, pues lo lógico es entrevistar a esas 4 o 5 personas para corroborar sus imputaciones, encontrando con que se retractan, pero que van mucho más allá de la retractación, y es lo que no se está teniendo en cuenta. No solamente fue decir inicialmente blanco y posteriormente decir negro, sino que la familia de la menor ha expuesto cómo se puso a indagar sobre el comportamiento de la presunta víctima, encontrando información nueva, como el hecho de enterarse no solo de que la menor sí tenía novio, sino que además llegó hasta compartir el novio con una prima, también menor de edad, y llegó mucho más allá de esa investigación familiar, porque se enteraron de que incluso existiría un uso indebido de las redes sociales para enviar fotografías desnuda, y de la utilización de excusas falsas de ir a hacer tareas para en realidad irse a piscina con el noviecito y tener encuentros amorosos con niños de su edad. Causó sorpresa en su señoría al momento de analizar las declaraciones eso. Se escuchó este defensor algo así como de, pero inicialmente no dijo eso y mire que ahora sí lo está diciendo. Claro, eso tiene una razón lógica. La mamá de la menor y sus tías no tenían esa información en el momento de las declaraciones iniciales, y fue solo dentro de esa investigación interna al interior de la familia, con otros menores, con primas de su edad a la que era muy más fácil ser confidente. Muchas de las menores de edad a la que menos le cuentan que consiguieron novio es a la mamá, y es más fácil que le cuente a una de sus primas de edad similar, que incluso ella reconoce la prima que hasta compartían el novio, y por eso es que esa información llega nueva al proceso. Es decir, que sí existe una variación del escenario, no solo se trata de una simple retractación como la calificaron en la audiencia de revocatoria de medida y que llegó a ser eco nuevamente en esta audiencia, sino que eso que llaman simple retractación dio información adicional de gran importancia para determinar el tipo de personalidad que tiene la menor que se aduce víctima. Es por ello entonces que no se comparte que el juzgado de primera instancia de garantías el día de hoy diga que pueda existir alguna situación que esté generando esa retractación, porque existir alguna amenaza o una solidaridad de ver la persona privada de la libertad, ello debe probarse y no deducirse. Y debía haber hecho una manifestación la Fiscalía al respecto, que es quien tiene todo un aparato judicial, todo un cuerpo técnico de investigación para determinar si existe algo detrás de esas retractaciones, pero de eso no se hizo la más mínima mención, porque la buena fe es principio constitucional, y no dar a entender que el defensor o el procesado estén haciendo algún tipo de maniobra ilegal para obtener una declaración diferente a las que inicialmente fueron dadas ante la Fiscalía. Además, porque la decisión que aquí se ha adoptado, en donde se le da plena credibilidad
a las primeras versiones y se descalifica sin soporte probatorio alguno las declaraciones de retractación y que dan información adicional, pues desconocen contenidos como el de la sentencia SP 9508-2016 dentro de la radicación 47-124 del 13 de julio del 2016, que toca el tema de la credibilidad de los relatos ofrecidos por niños presuntamente abusados, y ha sostenido la sala lo siguiente, abro comillas: puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido que marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de las formas en que lo narran, pero también ello no significa que los menores no puedan faltar a la verdad y que por ende siempre deban creérseles sin mayor explicación, cierro comillas. Es decir, que entonces ha dicho la Corte en esa decisión que en este tipo de casos es forzoso analizar las circunstancias que rodean la declaración y cotejarla con los demás medios de convicción recaudados a efectos de verificar su grado de credibilidad y veracidad. Y aquí evidentemente, si una menor, los familiares le creyeron porque desconocían que ya ella incluso había iniciado su etapa sexual, y por eso corrieron rápidamente a la fiscalía, como era su deber, a dar a conocer unos hechos de los que tenían conocimiento, pero con posterioridad se enteran de que ya existían un comportamiento poco común en personas de esa edad, pero que ya generaba unas exploraciones de tipo sexual y que la misma menor reconoce y que están siendo pasadas por desapercibida. Obviamente ese debate, señor juez del circuito, que analizará este recurso, pues eso será objeto de un juicio oral, pero para determinar si eso no necesaria la medida de aseguramiento, tenía que haberse hecho ese análisis. Por lo mencionado, entonces surge la pregunta: ¿qué pasaría, señor juez del circuito, si la medida de aseguramiento no se hubiera prorrogado? La respuesta es: no lo sabemos, porque la fiscalía debió venir a esta audiencia a explicarle al juez de garantías qué pasaba si no prorrogaba la medida, en qué consistía ese riesgo futuro, cuál era la urgencia de ampliarla un año más, pero brilla por su ausencia esa exposición. Simplemente se repitió argumentos de la primera audiencia y se descalificaron los nuevos elementos materiales probatorios que se han arrimado al proceso, pero no se nos dijo cuál era la urgencia, cuál es esa necesidad, qué pasaría si Molano hubiera quedado en libertad hoy. Eso no fue indicado, eso no fue expuesto en la petición de prórroga. Por tanto, yo considero que la petición de prórroga medida de aseguramiento no fue debidamente sustentada, y ello trae como consecuencia que no debía haberse emitido la orden de prorrogarla un año más que aquí se ha proferido, y en virtud de ello estoy obligado a pedir por vía de alzada que se revoque la decisión adoptada por el honorable juzgado tercero de ampliar por un año más la medida de aseguramiento, y como consecuencia de ello, de esa revocatoria que estoy pidiendo en esta intervención, se ordena entonces como consecuencia la libertad del procesado, expresándose que la medida de aseguramiento no es necesaria, dejando abierta la posibilidad de que si el despacho llegara a considerar eventualmente de que aún exista algún mínimo margen de necesidad de proteger algún fin constitucional por la variación del escenario que he planteado con elementos en mano, se opte entonces de manera subsidiaria por sustituir la medida por una no privativa de la libertad, en especial cuando dentro de las medidas se encuentran algunas muy puntuales, como lo es mantener una lejanía del procesado frente a víctimas y testigos, que sería una medida que podría estudiarse, aunque no tendría problemas de defensor, que se le aplicaran todas, incluso las no privativas de libertad, pero que ello de todas maneras es un extremo menos dañino al que hoy aquí nos convoca. Considero entonces, su señoría, que ha quedado debidamente sustentado el presente recurso de apelación, y le rogaría muy respetuosamente entonces que el mismo surta el trámite correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Señora fiscal, le concedo el uso de la palabra como no recurrente. Gracias, señor juez. Efectivamente, la Fiscalía solicita al señor juez penal del circuito que confirme la decisión adoptada por el juez tercero penal municipal con funciones de control de garantías, y ello toda vez que es esta Fiscalía la que ha solicitado, conforme a la ley 1786 del 1 de julio del 2016, artículo 3º, la prórroga de la medida de aseguramiento del señor Jason. Se hizo teniendo en cuenta el artículo 308, donde se indica la inferencia razonable de autoría o participación, y la Fiscalía para ese momento y para este aún cuenta con las declaraciones de la
señora madre de la víctima, quien declaró en forma muy clara, muy precisa y muy contundente a la Fiscalía cómo ocurren los hechos y qué manifestaciones le hizo la menor. Igualmente la señora Luz, tía de la menor y compañera permanente del señor Jason, quien también dio cuenta de la forma precisa, clara, contundente de cómo ocurren los mismos, qué le contó la menor acerca de estos mismos hechos, y indicando inclusivemente que, como yo sí lo expresé, que había llamado delante de ella y el señor Jason había aceptado delante a su madre que había cometido estos hechos desconociéndose el motivo por el cual los había cometido. Y como lo indicaba el señor defensor, estos elementos todos fueron los mismos que se tuvieron en cuenta para la medida, y que posteriormente, para solicitar la prórroga, la revocatoria, perdón, el señor defensor aporta unas declaraciones de la misma señora, la misma víctima y de Lucero, donde indica que estos hechos no ocurrieron, que fueron por celos, e indica que ahí no se tuvo en cuenta para ese momento el peritaje del profesional universitario Carlos Cabarcas de los Ríos, que es el perito psiquiatra de Barranquilla, indicando en la conclusión que el relato que ha vertido la menor es un relato retractatorio, pero al final, en el último renglón, es el mismo doctor Carlos Cabarcas que dice que sus dichos retractatorios corresponden a una versión cuestionable que de forma general ofrece pobre fiabilidad. Entonces, con esto no está queriendo decir que sí, que el doctor dijo que era retractatorio, ya no, ahí estaba indicando claramente que es una retractación poco fiable. Igualmente, él ha traído a colación, indica que esa menor, han dicho que en esas retractaciones, que es una menor que ha tenido un novio en común, que no se ha indicado que ya había tenido relaciones sexuales con el novio, que sacaba excusas para ir a la piscina, pero tampoco se ha dicho aquí, ni se ha traído por parte del defensor, ¿quién es ese novio? ¿Cuál piscina? ¿De dónde los hechos? Solamente se ha mencionado, y así como él lo indica, aquí no se ha traído por parte de la Fiscalía fluidos corporales que indiquen que haya tenido relaciones, pues aquí tampoco se ha traído quién es ese novio en común que tienen las menores. ¿Por qué apenas ahora? ¿Por qué en la declaración inicial ella indicó que no había tenido novio? Entonces, con eso quiere indicar la Fiscalía que no es que se quiera a su antojo pedir esta prórroga, no, la misma ley no lo permite, y esa inferencia razonable de autoría que se ha indicado por parte de la Fiscalía con esas entrevistas y la confrontación que se tuvo del acusado y esa actitud de aceptación de los hechos hacia su progenitora, no han variado, por lo contrario, sigue el incólumes. Estas declaraciones vertidas por parte del defensor no han desvirtuado esa inferencia razonable de autoría, y por ello la medida que se le impuso por las conductas imputadas existen fines constitucionales como son el peligro para la comunidad, analizado por la gravedad y la conducta. Es que es una conducta grave, es que es una conducta que atentó contra la libertad de esa menor, que estaba expuesta en esa misma casa, lo cual indicaba ya estaba sola. Eso es lo que aprovechaba el señor Jason, que la menor estaba sola mientras la hermana se iba a estudiar, mientras la señora Lucero no estaba y la mamá se iba a la tienda que quedaba cerquita a unas cuadras. Esto era lo que aprovechaba el señor Jason, y a esa menor se tenía que mostrarle era una convivencia pacífica, normal. A falta de esa madurez que ella tenía, así se ponía en riesgo su vida y su integridad personal. Por eso, de allí que la Constitución prevalezca sobre esos valores o esos menores de edad, y se indicó que era un peligro. Sí, señor, efectivamente es un peligro para la comunidad y un peligro futuro. Se ha indicado que en ese momento ya ellos no están conviviendo, desconoce la Fiscalía si la señora Lucero esté conviviendo o no con el señor Jason. Lo que se nos ha indicado por parte
la misma víctima es que están viviendo en Barranquilla, no sé con quiénes ni entre qué personas, pero solamente para las declaraciones que se requieren en este juicio se ha indicado que viven en Barranquilla en unas direcciones ahí aportadas. Eso tampoco está corroborado por parte de la Fiscalía. Señor juez, esa gravedad de esa conducta, ella sigue incólume, y por eso la Fiscalía le solicita, señor juez penal del circuito, que confirme la decisión adoptada por el juez de garantías. Muchas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Se concede este recurso de apelación, el efecto devolutivo, para que sea conocido ante los jueces penales de circuito. Se enviará la carpeta, los elementos probatorios que tiene la defensa, los elementos probatorios que tiene la fiscalía, para que el juzgado del circuito resuelva ese recurso de apelación. No siendo otro motivo, la presente audiencia se finaliza siendo las 11:35 de la mañana del día de hoy, miércoles 31 de octubre del año 2018. Como constancia de todo lo anterior, se levantará el acta número 778. Pueden retirarse.